sea. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love comes out. It's foolishness, I know, yeah. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing, yeah. I could sing of your love forever. 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 Just the church. I could sing.
adoración. Curaçao Plaza Hotel de Corazón de Punda. Práctico, económico y confortable. Para la próxima visita a Corsou, Curaçao Plaza Hotel de Corazón de Punda con 3 tipos de cámara: Standard, Superior y Junior Suites, con Dutch Caribbean Rate de 150 florín para cámara para anoche, con tour impuesto incluido. Curaçao Plaza, su restaurante, está abierto tour día para breakfast, lunch y dinner. Y más lat, happy hour de 6 horas para cheto. Tour bebida na mitad de precio. Ya viernes, live band de 10 horas de anoche. Y para conferencia o fiesta, también Curaçao Plaza tiene sala disponible. Para información y reservación, 461-2500. Curaçao Plaza Hotel de Corazón de Punda. Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de devoción. Y continuamos en esta mañana porque ha llegado el momento de la devoción. Sí, llegó el tiempo para leer nuestras Biblias. Les quiero invitar para tomar sus Biblias o su teléfono, su iPad, su computadora, lo que tengan. Y vamos a buscar Lucas capítulo 17, versículo de 11 al 17. Hoy vamos a leer Lucas 17, versículo del 11 al 17. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios con gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Maravilloso es compartir la palabra del Señor. Grande Señor, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Cuántas veces somos lo que recibimos cada día, bendición del Señor, pero no aprendemos a levantarnos y decirnos gracias Señor? Porque el simple hecho de levantarnos ya es un milagro. ¿Sabes que es un milagro que te levantes? ¿Cuántos son los errores que cometemos cada día y que a veces no nos damos cuenta de que ya podríamos haber no estado más? Pero cada día Dios nos vuelve a levantar. Igual como levantó a los leprosos, lo levantó y solo uno se devolvió y dijo: ¿y los 9 dónde están? Porque así pasa y así también será la llegada del Señor, porque muchos somos llamados, pero muy pocos somos escogidos. Trata de ser uno de los escogidos, trata de empezar a decir gracias. Antes de decir tantas veces, dame, 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 yo quiero, aprende a decir gracias, 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 gracias. Porque a veces hasta de las dificultades hay que agradecer, porque eso nos hace cada día ser más grande. Vivamos en paz y en amor con el Señor. Amén. Así mismo, tremendo versículo hoy, ¿no? Seguro que sí. Aquí podemos ver que verdad, muchas veces el Señor nos sana. El Señor nos hace el milagro, el Señor nos restaura, el Señor nos bendice, el Señor nos provee. Pero ¿cuántas veces regresamos después de recibir de Dios y le damos gracias? Muy poquitas veces. Y en este parábola podemos ver la vida de los leprosos, que de verdad ellos, por medio de la fe, cuando Jesús les dijo: ve y muéstrate al sacerdote, ellos fueron. Y en el camino fueron sanados. Entonces la fe de ellos fueron sanados, pero a pesar de tener fe, no regresaron 9 para dar gracias al que en realidad esa sanación les dio. Vamos a continuar de inmediato con la entrevista, la segunda parte de los pastores, directamente desde Valencia, Venezuela, los pastores Ana y Israel Díaz. Tiempo de adoración. En esta segunda parte con los esposos Díaz, los pastores directamente de CCI en Valencia, Venezuela, seguimos conversando. Ellos nos van a contar ahora un poco
de la vida de ustedes ya como esposo en el ministerio. Pastor, cuéntenos cómo ya luego de casarse, ya cómo empiezan ustedes a trabajar en el proceso como pastores. Bueno, fue un tiempo bastante difícil porque, como lo comenté anteriormente, yo vengo de un ministerio anterior con mi esposa que falleció, y yo pastoreaba una iglesia de más de 1000 personas, más de 1000 miembros. Ellos no aceptaron a Ana, no quisieron que yo me casara con ella. Entonces seguían con el pensamiento de eso. El pensamiento antiguo. Yo tuve que tomar la decisión. Yo digo, ¿qué hago yo con una iglesia sin una esposa? Yo sigo siendo un pastor en donde quiera que vaya, y Dios me dio un ministerio. Yo voy a entregar a esta iglesia y voy a tomar a mi esposa, voy a seguir con mi esposa, y renunciamos a la iglesia, entregamos la iglesia a la congregación, bendecimos una pareja pastoral allí, la instauramos y empezamos, nos quedamos un tiempo sin iglesia, estando en Bogotá en un congreso con el hermano Danilo Montero, devoción en el año 2008. Dios me dio una palabra, dijo, te he traído a este lugar para entregarte un nuevo ministerio. Yo no quería iglesia en ese momento. Yo le dije, bueno, Señor, si tú quieres una iglesia, un ministerio conmigo, dime qué debo hacer. Y me dijo, el ministerio se va a llamar Adoración Viva. Y yo le dije, ¿por qué Adoración Viva? Y me dijo, porque estás en mi presencia. Amén. Porque cuando Dios te llama, cuando su presencia se manifiesta con poder y gloria, cosas grandes tienen que suceder. Estando allí en una administración, me dijo, estás en mi presencia, el ministerio que quiero que desarrolles, que va a ir a las naciones, se llama Adoración Viva. Y así nace el ministerio de Adoración Viva. Amén, amén. Ministerio de Adoración Viva creo que cae bajo la iglesia del pastor Clemencio, el apóstol Clemencio en Curazao, ¿correcto? Sí. Bueno, realmente nosotros somos fundamos primero el ministerio de Adoración Viva. ¿Cuántos años tiene ya? Sí, realmente nosotros estamos más o menos, cuando yo conocí al pastor Clemencio, son como 15 años atrás. Ok. Pasa lo siguiente, Dios me da un ministerio y él me conecta con el pastor Clemencio. Ok. Y luego yo quedo sin ministerio, sin iglesia. Yo le dije al pastor Clemencio, al apóstol Clemencio, tú tienes toda la oportunidad de trabajar con cualquier persona, yo ahora no tengo iglesia, no tengo nada. Él dijo, no, yo tranquilo, yo espero al Señor que Dios. Luego Dios me levanta, yo dejo ese ministerio y fundo Adoración Viva. Por eso anteriormente la iglesia de Adoración Viva que pastorea el apóstol Clemencio era Comunidad Cristiana Berea. Okay. Entonces luego se transforma, cuando nosotros conectamos, simultáneamente se transforma en Adoración Viva Internacional. Claro. Entonces nosotros en Venezuela nacimos primero, por eso como ministerio anteriormente ligado a otra organización, a otra iglesia. Luego vino ese rompimiento en el orden de Dios, por lo que estoy contando, yo me casé de nuevo, y pasa a ser que yo quedo un tiempo sin iglesia, con un ministerio, un llamado, pero sin iglesia. Entonces Adoración Viva Curazao empezó a desarrollarse, tiene más tiempo que Adoración Viva Valencia. Okay. Pero realmente los inicios fueron en Valencia, Venezuela. Entonces tiene más tiempo que nosotros. Apenas nosotros ahora como ministerio establecido, conectado con el apóstol Clemencio y nosotros estamos cumpliendo 5 años y ustedes ahora van a cumplir creo que 9 años. Sí. Entonces así más o menos la historia, un poco enredada la cosa, pero dentro del propósito de Dios no hay nada enredado porque Dios nos unió, el apóstol Clemencio, un hombre de una visión extraordinaria, y nos une con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Extender el reino de Dios hacia las naciones. Adoración Amén. Viva Internacional va a llegar a donde nosotros ni siquiera nos imaginamos. Amén. Dios le da una visión al apóstol Clemencio, me da una visión a mí, donde veíamos que la obra Adoración Viva se iba a estar instaurando en diferentes lugares que ya están funcionando y otros que no. Yo veía, por ejemplo, en una visión como nosotros estábamos orando y salían como flechas que caían en Dominicana, Wow. en Ecuador. Espero que esa flecha me agarre. Cayó en Dominicana y ahí se empezó la obra en Quito y luego vamos a Bávaro, vamos a otros lugares. Amén, Entonces, amén. Y así ha ido. Yo recibo todo exacto, eso. Y eso ha sido una visión de Adoración Viva, de instaurar una iglesia diferente. ¿Cómo diferente? Es una iglesia donde el reino de Dios es establecido con poder y gloria. Amén. Que la gente entienda que ha sido llamada para establecer el reino de Dios. Estamos viviendo tiempos muy modernos, tiempos donde la gente de la iglesia tiene que
entender que para alcanzar a ese mundo perdido tiene que dejar los rudimentos que no le permitían avanzar y soltarse de algunas amarras y seguir adelante manteniendo la doctrina de Cristo. Un Señor, una fe y un bautismo. Amén, amén. Pastora, quiero preguntarle a usted ahora directamente ya, usted como pastora, ahora con el pastor Israel, cuéntenos usted y a la gente, ¿cómo se siente usted de antes esa luchadora con un arma y ahora con una Biblia como arma? Bueno, sí, es un cambio diferente. Y sí, antes mi parte era en las Fuerzas Armadas y ahora en la milicia del Señor. Amén. Y es un gozo estar en el ministerio y entender que fui llamada con un propósito. Cuando conozco a mi esposo y el Señor me dice, lo vas a recibir con amor, le vas a dar mucho amor. Y ahí le dijo, a ella la vas a restaurar. Y eso se ha cumplido en nuestro matrimonio. La bendición que ocurrió a través de nuestro matrimonio. Es el primer ministerio con nuestro hijo Isaac Díaz. Y es una bendición tener una familia. Ahí comienza el ministerio, ahí comienza mi ministerio en el Señor. También de conocer a Dios como un padre, de entender que Dios merece adoración. Y cuando hablamos de un padre es bueno. Amén. Un padre da provisión. Y eso es lo que el Señor me ha enseñado en el ministerio de Adoración Viva, de perdonar, de amar. Y el ministerio también se basa en la obediencia a Dios, en la obediencia también como esposa hacia mi esposo, en la obediencia a la palabra, de cómo tratar a nuestros hijos. Eso es una victoria que tiene el matrimonio, la familia en el Señor. Y el ministerio siempre va a estar firme si nos mantenemos en su palabra. Para mí Dios es una delicia. Para mí Dios es como es un tiempo, como dice el programa, un tiempo de adoración. Es un tiempo donde tú agarras una tacita de café con un pancito dulce y te lo comes. Amén. Así es la adoración para mí con el Señor, un disfrute. Definitivamente, entonces usted empezó a vivir de nuevo al momento de empezar a conocer este galanzazo. ¡Ay, sí! Sí. Ustedes son una pareja que a nosotros como esposos, para ustedes son un ejemplo muy grande, porque se ven ustedes el amor a Dios. Ustedes saben manejar, incluso nos enseñaron en una oportunidad muchas cosas que uno cuando es nuevo todavía, mi esposa ya tiene mucho tiempo en el conocimiento de Dios, yo apenas tengo 2 años, pero hemos puesto en práctica muchísimas cosas que ustedes en esa reunión tuvimos la oportunidad de conocer y más que queremos aprender más de ustedes, porque estamos muy abiertos, estamos como esos niños que absorben todo lo queremos absorber para la voluntad del Señor. Nosotros queremos saber que Venezuela está pasando ahora una situación muy complicada, muy difícil, pero nosotros sabemos que Dios va a romper esa cadena. Ustedes, ¿cuál es el pensamiento que ustedes como pastores ven ese futuro de Venezuela para con Dios? Bueno, realmente, de verdad que nuestro país está pasando por una crisis. Nosotros proclamamos en la iglesia, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Amén. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Y siempre motivo a la iglesia, le hablo la palabra creyendo que vienen tiempos interesantes para Venezuela. Él lo está probando y todo proceso de parte de Dios nosotros lo recibimos y creemos que cuando Dios nos procesa en el matrimonio, en la nación, en cualquier área de nuestra vida, es porque si nosotros permanecemos fieles vamos a conquistar victorias en su nombre. Nosotros estamos declarando una bendición grande sobre Venezuela. Creemos que Isaías 60 se va a cumplir en nuestro país. La gente que se ha ido va a regresar, las finanzas van a regresar. El tiempo que estamos viviendo es bastante difícil, pero nosotros estamos declarando una apertura grande sobre nuestro país. No ha sido fácil. Ahora le compartí al apóstol que anteriormente nosotros los venezolanos veníamos aquí a Curazao a comprar cosas y llevarnos a Venezuela. Ahora no podemos hacer eso porque estamos perdiendo capital muy importante. Porque ahora mismo lo que se maneja en Venezuela de finanzas es que la gente está manejándose con un dólar paralelo a lo que está en Estados Unidos. Y un dólar que está alrededor de ahora mismo 700 bolívares. 700 bolívares por dólar. Wow. Entonces imagínate tú eso. Sacaba yo una cuenta, una económica que hacía $84, allá cuesta $12, $12. Entonces es un negocio, no es negocio comprar algo. Claro. Pero esa es una crisis que se está
está viviendo por muchas razones y creemos que Dios, y lo he anunciado a la iglesia, que la crisis tiene que ver con lo espiritual. Nosotros no podemos verla, hay razones políticas, hay razones económicas y políticas, pero el trasfondo de la crisis de una nación, de un país, de una pareja es espiritual. Nosotros que hemos vivido diferentes crisis como pareja, como iglesia, como nación, sabemos que las crisis se originan en lo espiritual. Y cuando nosotros logramos romper, que haya un rompimiento de lo espiritual, va a venir el fluir de la bendición de Dios. Entonces creemos que Dios va a abrir la ventana de los cielos sobre nuestro país y sobre todo aquellos matrimonios, parejas en diferentes partes del mundo, gente en todas partes del mundo que esté pasando por una crisis. Si se enfoca a resolver lo espiritual, Dios va a traer bendición y vida eterna. Entonces hay tiempos mejores para todos. Amén, amén. Eso significa que pronto Venezuela será libre. Porque Venezuela ya es libre. Sí. Es solamente, como usted acaba de decir, debemos empezar a aceptar el proceso del Señor. Es una temporada. Yo acabo de escribir un libro, El Kairos de Dios, hay un tiempo para todo. Nuestro tiempo se mueve en Kairos, en Cronos, pero Dios tiene un Kairos. Y ese Kairos es cuando el Cronos y el Kairos de Dios se juntan, van a suceder cosas maravillosas. Yo no puedo cambiar mi Kairos, yo no puedo cambiar el momento que está viviendo Venezuela, pero Dios puede cambiar a una temporada de oportunidades y bendiciones. No solamente pastor, sino escritor. Así es. Veo que tiene un libro en sus manos. Sí, ya este es mi primer libro. Okay. El libro es Sirviendo bajo autoridad. Es un libro que Dios me permitió escribir porque toda autoridad viene de parte de Dios. Amén. Ahora, el que se resiste a la autoridad establecida por Dios, resiste automáticamente a Dios. Y dice Romanos 13, 1 y 2, que acarrea juicio sobre sí mismo. Entonces, uno de los grandes problemas que está viviendo el mundo hoy en día es que muchas personas no quieren sujetarse a la autoridad establecida. Cuando yo entiendo los principios de la obediencia, sujeción y servir bajo autoridad, Dios va a traer bendición. Por eso el libro dice que sirviendo bajo autoridad es un principio clave para una vida exitosa. Este es mi primer libro y escribí otro libro que ahora estoy grabando, lo primero en audiolibro, que es El Kairos de Dios. Hay un tiempo para todo, son palabras proféticas. Por ejemplo, este es un tiempo para volver al secreto de Dios. Dios está convocando a la iglesia en diferentes partes del mundo, a los matrimonios que tienen problemas. Este es un tiempo para volver al secreto de Dios. El secreto de Dios donde las cosas que nosotros no podemos resolver van a resolverse. Pero este libro es un libro de principios. El que pueda leer este libro puede obtener principios para vivir una vida exitosa. Si una persona está interesada en conseguir este libro, algún Facebook, Sí. denle toda la información. Sí, mi Facebook es Israel Díaz, y tengo un correo electrónico que es en las alturas, así como suena en plural, en las alturas@gmail.com, y más fácil cciadoracionviva@gmail.com. Amén, amén. Es el segundo, este es el primero y ahora viene un segundo. Exacto. Viene un segundo que será audiolibro. Audiolibro y también en lo físico lo vamos a hacer. También va a ser en lo físico. Wow. Sirviendo bajo la autoridad. Nosotros muchas veces queremos ser nuestros propios sobre nosotros mismos. Por ejemplo, creemos en Dios, pero no queremos ir a una iglesia porque no queremos que nadie nos dirija. Si yo veo sirviendo bajo la autoridad, entiendo por claro que yo necesito un pastor que me guíe. Por supuesto. Eso es correcto. Por supuesto, es lo bíblico. Lo bíblico. Por eso la Biblia dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. No dice heriré a las ovejas y los pastores se dispersarán. No, primero Dios establece pastores, apóstoles, pastores y maestros para instruir a las ovejas que llegan a los caminos del Señor. Entonces, una oveja puede llegar a ser pastor si Dios lo llama. Pero el principio es que la oveja necesita ser pastoreada. Ahora, hay mucha gente que dice, no, yo no voy a una iglesia porque no quiere vivir bajo sujeción y autoridad. Y no se trata del pastor, se trata de que yo entienda como oveja que el principio de sujeción a la autoridad me lleva a otro nivel, a un nivel de victoria en diferentes ángulos. Dios va a traer prosperidad, bendición y vida eterna. Yo digo que es como el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Yo estoy en armonía con un ministerio, estoy en sujeción a un ministerio, y el buen óleo, la bendición de Dios va a descender desde la cabeza hasta el borde de la vestidura para bendición y vida eterna. Entonces eso es.
Bueno, realmente nosotros nos sentimos muy contentos, nuestro tiempo ya casi está finalizando. Pastora, la verdad es que nosotros tenemos pronto que hacer, no sé cómo, un viaje a Venezuela. Se lo tenemos prometido a ustedes hace tiempo. Lamentablemente, vamos a ser sinceros, por motivo de las circunstancias de Venezuela, a veces ha sido un poquito complicado. No ha sido que no hayamos tenido la voluntad, no, toda la voluntad, tanto mi esposa, nosotros queremos ir a Venezuela, pero seguimos orando por Venezuela, seguimos pidiendo por Venezuela, para que Venezuela tenga, pastora, una palabra que usted le pueda dar de aliento. Hemos escuchado la palabra de aliento ya del pastor para Venezuela, una palabra suya en corto que el pueblo venezolano pueda sentir. Sí, no nos cansemos de hacer el bien como dice la Biblia, no nos cansemos de dar una milla más. Sigamos buscando el rostro de Dios, sigamos en unidad, en armonía, sigamos manteniéndonos en la palabra de que sí hay cambios en nuestra nación, que sí hay bendición para nuestra nación y para las naciones. Gracias, amén. Ha sido un placer para nosotros nuevamente de tenerlo a ustedes, aunque sea la primera vez, pero para nosotros es una satisfacción. Hubo algo muy bueno que durante el corto que hicimos ahorita, que me llenó mucha satisfacción, cuando ustedes dicen que se sienten en casa. Sí, un tiempo siempre digo que el tiempo en casa es como estar un tiempo con una tacita de café, y en buena compañía, tiempo de adoración. Muchísimas gracias. Pastores, su última palabra para despedirnos. Bueno, Luis Miguel, este libro es para ti. Gracias. Para tu esposa. Me lo tiene que firmar. Sí, y realmente los estamos esperando en Venezuela. Ok, gracias. Nosotros creemos que Dios los vaya a llevar a Venezuela porque va a ser de una bendición para mucha gente. Amén. Mucha gente, el oír el testimonio de ustedes, el oír de lo que Dios está haciendo a través de la vida de ustedes. Para nosotros, tú has dicho algo, nosotros aprendemos de ustedes. Amén. Yo quiero decirte también que nosotros hemos venido a aprender de ustedes. Amén. Somos un equipo y Dios nos une diferentes. Las cosas que tú tienes, nosotros no las tenemos. Y las cosas que nosotros tenemos, quizás no las tienen. Entonces Dios nos junta para hacer un complemento. Un complemento porque el reino de Dios el reino es el gobierno de Dios aquí en la tierra. Ahora, el poder es la habilidad para ejercer ese gobierno. Ahora, la gloria viene cuando nos juntamos. Amén. Como hijos de Dios y va a haber una explosión de poder. Entonces, cuando vayas a Venezuela, estás invitado formalmente a través de este medio, estás invitado por este ministerio para que establezcamos reino en Venezuela. Queremos desearles el mayor de los éxitos y que donde quiera que ustedes vayan puedan ser de bendición a muchos, así como lo han hecho hasta ahora, que la bendición sea mayor y que la gloria de Dios fluya mucho más a través de ustedes cada día. Viene una buena temporada para este ministerio, una temporada de grandes oportunidades donde Dios va a hacer cosas hermosas. Así que bendiciones. Amén. Gracias, pastora. Gracias a ustedes, bendición a su familia y a toda la iglesia y a ese pueblo maravilloso de Venezuela, quienes nosotros también amamos, ya que mi esposa, su madre es venezolana. Entonces, me acabo de enterar, porque cuando ustedes escuchen nuestro testimonio, hace un año precisamente me acabo de enterar que mi papá viene de familia venezolana. Entonces tengo una mezcla ahí grandísima. Sigan disfrutando de tu tiempo de adoración, porque el Dios es perfecto y su tiempo. Tiempo de adoración. Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. Prático, econômico e confortável. Para o próximo visita na Corsou, Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda com 3 tipos de câmara: Standard, Superior e Junior Suites, com Dutch Caribbean Rate de 150 florin para câmara para a noite, com tour impuesto incluído. Curaçao Plaza, su restaurante, está abierto todo día para breakfast, lunch y dinner. Y más laat, happy hour de 6 horas para 7 horas. Tour bebida na mitad de precio. Ya viernes, live band de 10 horas de noche. Y para conferencia o fiesta, también Curaçao Plaza tiene sala disponible. Para información y reservación, 461-2500. Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. Tiempo de adoración. En este momento inicia Tiempo de dar gracias.
Maravilloso Dios, gracias. Hoy queremos agradecerte, tanto mi esposa y yo sé que muchos de los que también nos están viendo y nos están escuchando, agradeciéndole al Señor Todopoderoso por una vida en ti, oh Cristo. Sí, Dios, gracias te queremos dar por todo, Dios, por vida, por respirar, por poder ver, por poder escuchar, Dios, por poder movernos, Dios, por poder hacer todo lo que tú nos permites hacer el día a día. Gracias de corazón, Padre, por permitirnos vivir, por permitirnos, Dios, poder levantarnos, Dios, y así poder hacer todas cosas en ti, Señor. Maravilloso, grande Señor eres, porque único es tu amor. Gracias igualmente te damos por los esposos Díaz, porque su ministerio siga trabajando, porque así hagan de conocer a Cristo en cada una de las personas, que el pueblo de Venezuela sea bendito y que cada lugar donde ellos lleguen sean bendecidos, que sus libros sean leídos y conocidos, para que así la palabra del Señor llegue a cada una de las personas en esta humanidad. Sí, Señor, y gracias te quiero dar también por nuestros televidentes que comparten el día a día con nosotros a través de tiempo de adoración, Dios. Queremos bendecir sus hogares, bendecir ese padre, bendecir esa madre, esos hijos, esos nietos, esas generaciones, Señor, que está poniendo de su tiempo para estar con nosotros. Queremos honrarles en este día, Dios, y decirles, Dios les bendiga, y le damos gracias a ti, Dios, por sus vidas y porque lo que tú vas a hacer a través de este programa es grande. Gracias, Señor, por tiempo de adoración. Gracias por los televidentes y por todas las personas y por el ministerio de mi esposa y mío, el ministerio de cada uno de los pastores que nos dirigen y cada una de las personas que hoy en día necesitan de ti. Gracias, Señor, porque tú los bendices y los llenas. Gracias por nuestro camarógrafo Joaquín, porque yo sé, Dios, que tú le vas a abrir el camino cada día a que conozca más de ti, Señor, y que sea bendecido tanto él, su pareja y también su familia, su madre y todos ellos, que estén llenos de gracia y Señor, porque él también es un amante a ti, Cristo, y hoy también dar gracia al Cristo maravilloso. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, bendito seas. Amén. Tremendo es orar. La verdad es que sí, gracias, Señor, por haber compartido con nosotros, cada uno de ustedes también, que Dios lo bendiga y le llene de todas cosas buenas, porque Dios tú eres grande y maravilloso, y por qué no decir que te amamos. Amén. Y Dios es grande. Agárrate fuerte de la roca que es Jesucristo, y no lo sueltes a pesar de las pruebas, de lo que venga, de lo que pases. Agárrate de la roca que te da fuerza para seguir adelante. Gracias, señores. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros. Gracias al testimonio de los pastores Díaz y a cada uno de los grandes testimonios que estamos presentando en tiempo de adoración. Como ustedes pueden ver, aparece nuestro WhatsApp y también nuestro Facebook, donde ustedes pueden comunicarse con nosotros, darle un like y también ser parte. Y a ustedes que son dueños de canales de televisión y quieren ser parte, también pueden enviarnos su mensaje para que así nosotros le hagamos llegar tu programa, Tiempo de Adoración, porque es un programa para el amor que Dios tiene para nosotros. Sí, es un programa del tiempo de Dios, el tiempo perfecto, el tiempo que Dios te quiere bendecir, el tiempo que Dios te quiere levantar, el tiempo que Dios te quiere restaurar. Entonces, en esta hora, Dios te bendiga y de verdad, levántate hombre, levántate mujer, levántate joven y dile sí a Cristo, porque Cristo te puede restaurar y te puede dar todo lo que un día te han robado. Gracias. Nos despedimos de esa forma de tiempo de adoración con el excelentísimo éxito al encargo de Rabito, que te dice sinceridad. Alaba lo que vive, alaba lo que vive. Apláudelo fuerte. Apláudelo fuerte. Más fuerte. A mí no me aplaudas, apláudalo al que nos trajo aquí. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. No escucho. Alaba lo que vive. Bendito sea Cristo. No sé cuántas personas de las que están aquí conocen a Cristo. No se escucha. 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 Dios no quiere emociones. Y no estoy acá para predicar, pero quiero decirte algo. Dios no quiere emociones. Dios no quiere emociones. Quiere corazones, mentes, cuerpo, alma, gente verdadera.
Sentimiento verdadero. Dios no quiere emociones. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que somos latinos. Somos sangre caliente. Y enseguida nos transpiramos la camiseta. Pero Dios no quiere transpiración. Dios quiere cosas verdaderas. ¿Sabes por qué escribí esta canción? Porque sentí que Dios me dijo: Juan, escribí esta canción y no para los de afuera, escribíla para los de adentro. ¿Sabe cómo se llama esta canción? Sinceridad. Escucha la letra. Pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos: Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. No, no, no. Oh, yeah. Señor bueno, ayúdanos con esto, Señor. El que quiera con Jesús irse a vivir, oigan bien, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas aquí, frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, 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 no. Sinceridad. No, 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 no. Señor, yo no sé lo que va a pasar hoy aquí, Padre, pero habla nuestro corazón, habla nuestra mente y ayúdanos a entender lo que significa esa palabra en nuestra vida. Gracias, Espíritu, por estar aquí en esta noche. Haz lo que tú quieras y de la manera que tú quieras, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Si vas a aplaudirlo a Dios, ¡apláudelo fuerte! Alaba lo que vive, alaba lo que vive. Apláudelo fuerte. Apláudelo fuerte. Más fuerte. A mí no me aplaudas, apláudelo al que...
Tiempo de adoración.